Prepárate para una historia fascinante llena de giros y sorpresas. Hoy te voy a contar la historia de Ismael, el primer hijo de Abraham. Pero aquí viene el primer detalle curioso: Ismael no nació de la esposa de Abraham, Sara, sino de su sierva, Agar. ¿Y por qué? Bueno, Sara no podía tener hijos, lo que era un gran desafío en aquellos tiempos. Imagina vivir en una época en la que tener un hijo era visto como algo fundamental para asegurar la continuidad de la familia. Era súper importante. Entonces, como Sara no podía tener hijos, decidió tomar una decisión un tanto inusual para nosotros hoy en día, pero bastante común en su época. Le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva, Agar. Suena extraño, ¿verdad? Pero así era la costumbre en esos días. Si la esposa no podía tener hijos, se consideraba aceptable que la sierva lo hiciera en su lugar y el hijo sería tratado como si fuera de la esposa. Ahora, detengámonos un momento y pensemos en esto. Sara quería tanto cumplir con el deseo de tener una familia, que tomó una decisión muy difícil. Imagínate lo complicado que debió haber sido para ella pedirle esto a Abraham. Es como si le estuviera diciendo: toma, aquí tienes mi confianza, por favor, haz algo que cambiará nuestra vida para siempre. Y así comenzó esta parte de la historia. Ya podemos sentir que este no iba a ser un camino fácil. Agar, la sierva, quedó embarazada y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse aún más interesantes. Porque, claro, cuando Agar supo que iba a tener al hijo de Abraham, algo cambió en ella. Empezó a sentirse superior a Sara. Imagínate, de repente, la sierva se sentía más importante que la esposa de Abraham, y eso no terminó nada bien. Pero antes de seguir, si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y activar las notificaciones. Ahora sí, vamos al video. Ahora sí que la cosa se pone interesante. Cuando Ismael nació, Abraham ya tenía 86 años. Sí, leíste bien, 86. A esa edad, la mayoría de las personas ya estarían pensando en descansar, pero Abraham estaba comenzando una nueva aventura como papá. Lo más asombroso es que, a pesar de su edad, Abraham amaba profundamente a Ismael, tanto que incluso llegó a pedirle a Dios que Ismael fuera su heredero, el que continuaría con su linaje. Imagina el amor y la esperanza que tenía en su hijo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Cuando Ismael tenía 13 años, Dios le recordó a Abraham una promesa que le había hecho mucho antes. ¿Recuerdas esa promesa increíble? Sí, Dios le había prometido que tendría un hijo con Sara, su esposa verdadera, a pesar de que ambos eran muy mayores. Y en ese momento, Dios le dijo que pronto cumpliría esa promesa. ¿Qué momento más intenso debió haber sido para Abraham? Además, Dios también le pidió algo importante. Como señal de su pacto, todos los hombres de la casa de Abraham, incluyendo a Ismael, debían ser circuncidados. Y sí, a los 13 años, Ismael fue circuncidado. Lo impresionante es que esta tradición sigue vigente hoy en día en algunas tribus árabes, que también circuncidan a sus hijos a esa edad. Es increíble pensar cómo las acciones de esa época aún tienen impacto hoy. Un año después de este importante evento, nació Isaac, el hijo de Abraham y Sara, a pesar de que Sara ya tenía 90 años. Pero, ¿crees que esto fue un momento de pura felicidad para todos? No exactamente. En cuanto Isaac nació, los problemas entre Sara y Agar, la madre de Ismael, empeoraron mucho más. Y es que estas dos mujeres ya tenían una relación complicada desde que Agar quedó embarazada de Ismael. Agar había empezado a sentirse superior a Sara desde que llevaba en su vientre al hijo de Abraham. Pero en esos tiempos, las cosas no funcionaban así. Según las leyes de la época, una sierva que pudiera tener hijos no podía jamás retar o desafiar a la esposa legítima, aunque ésta fuera estéril. La tensión en la familia estaba al máximo, y lo que comenzó como una solución para tener un hijo se convirtió en un gran problema entre Sara y Agar. La historia de Agar e Ismael toma un giro dramático cuando la tensión entre Agar y Sara llega a su punto más alto. La situación se puso tan tensa que Agar, asustada y cansada de los conflictos, decidió huir al desierto. Imagina estar sola, en medio de un lugar árido y desconocido, sin saber qué hacer. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, sucede algo completamente sorprendente.
un ángel del Señor apareció en el desierto, como salido de la nada, y le habló a Agar. El ángel no solo la reconfortó, sino que le dio un mensaje claro y poderoso. Le dijo que volviera a la casa de Abraham, lo que seguramente no era lo que Agar quería escuchar en ese momento. Pero el ángel también le reveló algo increíble: el hijo que estaba esperando sería llamado Ismael, que significa Dios escucha, porque Dios había escuchado su tristeza y dolor. ¡Qué mensaje tan poderoso! En ese instante, Agar entendió que, aunque estaba pasando por momentos muy difíciles, Dios estaba con ella, escuchándola y guiándola. Sin embargo, las cosas no mejoraron entre Sara y Agar. Años más tarde, cuando Isaac, el hijo de Abraham y Sara, creció y dejó de tomar leche materna, se celebró una gran fiesta. Y ahí fue donde todo se complicó de nuevo. Durante la celebración, Ismael se burló de Isaac, algo que enfureció a Sara. Para ella, esto fue la gota que colmó el vaso, y exigió a Abraham que echara a Agar y a Ismael de la casa, de inmediato. Imagínate lo complicado que fue esto. No era tan fácil como parece, porque Ismael también era considerado un hijo legítimo de Abraham, según las costumbres de la época. Abraham se sintió muy triste y angustiado por la situación. ¿Cómo podría echar a su propio hijo? Pero entonces, Dios volvió a intervenir. Le habló a Abraham y le dijo que no se preocupara por Ismael, que él cuidaría de él y que su descendencia sería igualmente grande. Con este mensaje, Abraham pudo despedirse de Agar e Ismael, aunque con el corazón roto. Les dio algo de pan y agua, y ellos se adentraron en el desierto. Pero la situación se volvió crítica muy pronto. Cuando se quedaron sin agua, parecía que su destino estaba sellado. En ese momento de desesperación, Agar colocó a Ismael bajo un árbol, incapaz de soportar la idea de verlo morir de sed. Aquí es donde muchas personas se imaginan a Ismael como un niño pequeño e indefenso. Sin embargo, la verdad es que Ismael ya tenía unos 16 años, era un adolescente que entendía perfectamente la gravedad de la situación. Dios no se olvidó de Ismael. Una vez más, intervino de manera milagrosa y le salvó la vida, reafirmando su promesa: Ismael sería un hombre próspero y fuerte. A partir de ese momento, Ismael y su madre Agar vivieron en el desierto de Parán, un lugar inhóspito y duro, pero donde Ismael aprendió a ser autosuficiente y a superar cualquier desafío que se le presentara. Aunque Isaac se convirtió en el principal heredero de Abraham, Ismael no fue dejado de lado. Tanto él como otros hijos que Abraham tuvo con su esposa Cetura, recibieron una parte de la herencia. Es interesante, ¿verdad? A pesar de las tensiones y las diferencias, Abraham no se olvidó de ninguno de sus hijos. Con el tiempo, Ismael e Isaac crecieron y dejaron atrás los conflictos de la infancia. Cuando eran jóvenes, las diferencias y los celos entre ellos marcaron su relación. Sin embargo, cuando se convirtieron en adultos, esas peleas quedaron en el pasado. La Biblia nos cuenta algo hermoso. Cuando Abraham falleció, ambos hermanos se reunieron para enterrarlo. Este momento muestra algo poderoso. Al final, la familia siempre puede prevalecer sobre las diferencias y los desacuerdos. La vida de Ismael no solo fue una historia de conflictos. Después de todo lo que pasó con él y su madre Agar, la Biblia nos revela que Ismael se convirtió en un hombre impresionante. Era un cazador excepcional. Su habilidad con el arco y la flecha era legendaria, lo que le permitió sobrevivir y prosperar en el duro desierto. Imagínate a Ismael, recorriendo el desierto, enfrentándose a desafíos y convirtiéndose en un maestro cazador. Su vida fue una auténtica aventura. Pero la historia no acaba aquí. Agar, preocupada por asegurarle un buen futuro a su hijo, decidió buscarle una esposa en Egipto. Y así fue como Ismael formó una gran familia. 12 hijos y una hija. Increíble. Cada uno de esos hijos, con el tiempo, formó sus propias tribus, expandiendo aún más el legado de Ismael. Es fascinante pensar que de aquel niño que creció en medio del conflicto y la adversidad, surgieron 12 tribus que dejarían su marca en la historia. Así que, aunque la vida de Ismael estuvo llena de momentos difíciles, también estuvo repleta de aventuras, aprendizajes y, sobre todo, prosperidad. Su historia nos muestra cómo, a pesar de los obstáculos, siempre hay una manera de salir adelante, de crecer y de construir algo significativo. Más adelante,
La Biblia nos cuenta en los capítulos 28 y 36 del libro de Génesis que la hija de Ismael se casó con Esaú, el hijo de Isaac, sí, el hermanastro de Ismael. Así, sus historias quedaron entrelazadas para siempre. Los nombres de los hijos de Ismael aparecen en Génesis 25, 13-15, y esos nombres se repiten en otros textos bíblicos, porque sus descendientes, conocidos como los ismaelitas, formaron tribus importantes en el desierto del sur. Vivían en campamentos móviles, como si fueran los pioneros de la vida nómada en esos tiempos. Cuando Ismael falleció, tenía la impresionante edad de 137 años. Aunque la Biblia no menciona dónde fue enterrado, la tradición musulmana cree que su descanso final fue en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael también aparece en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Pablo usa la historia de Ismael como una comparación entre aquellos que nacieron según la carne, como Ismael, y aquellos que nacieron según el Espíritu, en referencia a los creyentes en Cristo. Es una manera de mostrar la libertad que los creyentes en Jesús disfrutaban frente a las estrictas leyes religiosas. Con el paso del tiempo, el nombre Ismael se hizo bastante común, y varias personas en la Biblia también llevan ese nombre. Por ejemplo, hubo un descendiente del rey Saúl llamado Ismael, e incluso un alto oficial durante el reinado del rey Josafat. Hasta un sacerdote en la época de Esdras tenía ese nombre. Pero uno de los más conocidos, además del hijo de Agar, fue Ismael, el hijo de Netanías, quien tuvo un papel clave durante la ocupación babilónica. Este Ismael asesinó a Gedalías, el gobernador de Judá, lo que está registrado tanto en el segundo libro de los Reyes como en el libro de Jeremías. Ahora que conocemos más detalles, podemos destacar algunas cosas importantes sobre la historia de Ismael. Aunque Ismael no fue el hijo prometido por Dios a Abraham, el Señor lo cuidó y lo bendijo con una gran descendencia. Incluso eligió su nombre. Ismael y sus descendientes formaron 12 clanes, igual que los descendientes de Isaac, y vivieron como nómadas, manteniendo cierta oposición a los hijos de la alianza de Isaac. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se unieron a los madianitas, que también descendían de Abraham por parte de Cetura, su segunda esposa. En algunos textos bíblicos, los ismaelitas y los madianitas aparecen casi como el mismo pueblo. Hoy en día, muchos pueblos árabes trazan su linaje hasta Abraham a través de Ismael, y eso sigue siendo una parte fundamental de su historia. La vida de Ismael en la Biblia no es solo una biografía. Su historia se conecta profundamente con la obra de Dios y con su gracia. Ismael fue el fruto de una relación natural entre dos personas fértiles, mientras que Isaac fue el resultado de un milagro, ya que nació de Sara, que era estéril y tenía 90 años. Esa diferencia ayuda a entender lo que Pablo menciona en el Nuevo Testamento, contrastando a Ismael, quien nació según la carne, con Isaac, quien nació según el Espíritu. Si esta historia te ha dejado con ganas de más, entonces no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Dale like si te ha emocionado tanto como a nosotros, y cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te sorprendió más. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video lleno de historias increíbles. Nos vemos en el próximo video, y como siempre, que Dios los acompañe a todos y les siga bendiciendo en cada paso de su camino. Hasta pronto.